soy Bravo y esto es Franco y Bravo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida a Franco y Bravo. El día de hoy vamos a tener a dos muy importantes invitados. Omar Chejade Moya es nuestro primer invitado de esta noche. Omar Karim Chejade Moya. Él es abogado y político peruano de ascendencia palestina. Ejerció como segundo vicepresidente de la República desde julio del 2011 hasta su renuncia en enero del año 2012 en el gobierno de Ollanta Humala. Fue también congresista en el periodo 2011-2016 y en el periodo 2020 y 2021. Durante su labor en el Legislativo fue presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento y miembro de las comisiones ordinarias de Justicia y Derechos Humanos, Descentralización, Economía, Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo. Él va a conversar con nosotros en unos minutos más y también anuncio que va a estar con nosotros Carla García, la hija del expresidente de la República, Alan García Pérez, y precandidata a la presidencia por el Partido Aprista Peruano. Como nosotros tenemos una especie de modalidad diferente en donde les decimos a usted que puede intervenir. La forma de intervenir es a través del teléfono. No nos escriban, manden un video, grábense por decir, señor Omar Chejade, ¿por qué renunció usted al partido tal o cual? Le hacen la pregunta directamente y la pregunta, están ahí nuestros teléfonos, el 983-14-700, para que usted pueda salir al aire con su pregunta dando la cara. Da la cara y pregunta con mucho respeto, pero puede usted preguntar lo que sea. Tenemos absoluta libertad de expresión. Viene Omar Chejade e inmediatamente después Carla García Buscaglia. Aquí comienza Franco y Bravo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. Ya estamos con don Omar Chejade Moya. ¿Cómo estás, Omar? Encantado. Oscar Eduardo, encantado de estar en tu programa, te felicito. Yo te felicito que estés en política, un campo bastante difícil. Has estado con Ollanta Humala, Sí, has estado con Acuña, sí. ¿y ahora con quién estás? Me sacas una primicia porque hace pocas horas firmé mi inscripción por Avanza País. Avanza País. Avanza País, sí, estuve reunido con el presidente del partido, Aldo Borrero. Aldo Borrero. A través de una invitación, lo pensé bastante. Yo soy un hombre de centro, muy alejado de las izquierdas extremas, y en general de los extremismos, ¿no es cierto? Me parece un partido serio, me parece un partido que no tiene manchas, un partido que en el Congreso de la República creo que ha tenido una importante labor, que tiene congresistas como Cabero, como William Zapata, como Adriana Tudela, en fin, como Málaga, entre otros, que creo que han hecho una labor bastante destacada, ¿no? Claro. Avanza País ha tenido un itinerario político interesante. Avanza País nace con Alfonso Barrantes Lingán. Alfonso Barrantes Lingán, es más, Avanza País era Partido de Integración Socialista. Sí, comenzó. Y él le cambia el nombre y dice, no, socialista no está bueno, que sea integración social. Yo lo conocí a Pedro Sena. Cenas estuvo, Pedro Sena uno de fue los un fundadores. caballero, fue un señor, él Falleció en fue la el pandemia. fundador del partido, Es verdad. fue la materia gris, fue el caminante, él era cartero. Sí, claro. Y empezó caminando por toda la Sí, patria. sí, escribió. Lamentablemente dio su vida por el país. Falleció en la pandemia. Falleció y se le dijo, ninguna campaña política vale tu vida. Pero sin embargo, él se sacrificó y se logró la candidatura de Hernando de Soto, se logró una bancada de 10 congresistas, pero Avanza País cambió de tendencia. Sí. De lo que era un partido de izquierda, luego se fue al centro, luego se fue a la derecha y luego no se sabe qué cosa es. Pero lo que sí, perdóname, Sí, ¿cuánto dale, termino? dale. Lo que sí, la doctrina era que nosotros, nosotros, te digo porque he estado cerca de esa agrupación,
éramos ultra radicales de centro. Sí, 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 sí. Esa era la posición. Sí, claro. Pero luego hubo variables que me imagino que te son mucho más cómodas políticamente a ti. Sí, y a mí también me invitó Pedro Cenas hace años, era congresista, pero además en esa época el partido más se decantaba para la izquierda, ¿no? Sí. Y yo no lo acepté, no soy un hombre de izquierda, tampoco de ultraderechas, ¿no? Tengo una formación, digamos, social cristiana, que me gusta, los programas sociales, pero creo yo que al país lo que le ha beneficiado en el crecimiento económico ha sido una apertura, una política de inversiones abierta al mundo, globalizada, que se ha visto reflejada en la Constitución del año 93. Constitución en la que yo discutí mucho su origen de la Constitución, cuando juré a la vicepresidencia de la República, te acordarás, en un hecho básicamente simbólico. Lo hice por la Constitución del 79. Al igual que Ollanta. Y al igual que Ollanta y la otra vicepresidenta, Juraron Marisol por una Espinosa. Constitución que juraron respetar y no cumplieron su juramento. Y fíjate que lo hice. Ni tú ni él. Fíjate que lo hice porque el año 92 se dio un golpe de Estado, ¿no? Yo sí he sido antifujimorista. Yo fui procurador anticorrupción. Claro. Yo fui de las personas que lideró el proceso de extradición de Alberto Fujimori al país. Fui de las personas también que opiné por el indulto, porque nadie debe morir en la cárcel, ¿no? Porque no soy una persona de odios, ni mucho menos de odios eternos, ¿no? Claro. Pero sí, a Fujimori no se lo trajo al país porque construyó el país o porque lo destruyó, sino porque cometió delitos. Claro. Y además hubo una organización criminal desde el poder en la que estaba Vladimiro Montesinos y la cúpula militar de la Fuerza Armada. Y por eso es que consideramos que esa Constitución del año 92 y derogándola del 79, fue un acto de asesinato a la democracia y que fue para perpetuarse en el poder. Por eso cuando juramos el año 2011 por la Constitución del 79, fue más un reconocimiento a un gran demócrata y luchador como fue Víctor Raúl de la Torre, ¿no? De acuerdo. Si no te gustan las izquierdas, ¿por qué fuiste presidente o vicepresidente de la República de un gobernante de izquierda que se presentó con las banderas de porque izquierda? Yo sabía que no era Ollanta Humala un hombre de izquierda. O sea, fue una trampa política, nos engañó, nos dijo, soy de la U, pero en realidad soy de Alianza. Yo creo que utilizó a las izquierdas. Qué buena palabra, los utilizó. Los utilizó porque al final de cuentas Descanseco, Verónica Mendoza, Salomón Lerner, Lynch y otros se fueron y fueron prácticamente defenestrados del partido. Ahora, yo no sabía que los iba a utilizar, pero sí sabía, porque era abogado de Ollanta Humala y porque lo conocí, porque tuve cierta amistad con él, siendo los 3 años abogado antes que sea presidente, que no era un hombre de izquierda, era un hombre populista que desde mi punto de vista, antes del 2011, después cambió y bueno, fue otro. Él quería luchar contra la corrupción, pero fundamentalmente instalar programas sociales. El luchar contra la corrupción no solamente fue una mentira, sino que él estuvo envuelto en corrupción junto con Nadine Heredia. En el tema de los programas sociales sí le debo reconocer que instaló programas sociales importados de Brasil, como Cuna Más, Pensión 65, Beca 18, entre otros, claro. Jaliwarma, que dieron resultados. Y eso hay que reconocérselo. Entonces, creo yo, y además fue un hombre que alentó los programas de inversión pública, privada, nacionales, internacionales, y creo yo que eso al país le hizo bien. Lo que le hizo mal fue la primera dama, ¿no? Has tenido una bronca personal con ella, ¿no? ¿Es Mira, tan difícil andar derecho? Te lo dijo. Y yo le respondí en algún momento si era tan difícil ponerse a derecho, porque nunca quería ponerse a derecho ante la justicia. ¿Por qué te peleas con Nadine? ¿Por la ambición de poder? Por la ambición de poder de ella. Era una borrachita de poder, decía Totalmente, su suegro. y yo en ese momento muy novel en política, no tenía la prognosis de que ella quería, al estilo Kirchner y Cristina Fernández, suceder al marido en la presidencia porque había una ley que lo prohibía. Pero definitivamente están abriendo la ventana, como lo hizo Fujimori en el año 95 o 2000 con la reelección, de poder vulnerar la ley orgánica de elecciones y la Constitución para suceder al esposo como presidente de la República. Ella de facto fue la presidenta de la República y es más, yo escribí un libro llamado La Gran Usurpación, en la que doy a conocer que la presidenta de facto en esos 5 años fue Nadine Heredia, ¿no? O sea, usurpando funciones. Era tan pisado Ollanta Humala que su mujer era la que gobernaba el país. Lo que sucede es que Ollanta, que
en general no era un mal tipo, ¿no? Era un tipo a lo mejor bien intencionado, se dejó ganar por las mieles del poder y creo que Nadine Heredia aprovecha las inseguridades personales que tenía su esposo Ollanta para capturarlo, para secuestrarlo psicológicamente y poder gobernar. Están pagando las consecuencias de ello. Sí, sin duda alguna, porque han estado presos creo que un año cada uno, ¿no? El padre dijo de Ollanta que era un traidor, un cobarde y que debería de suicidarse. Fuerte, ¿no? Es muy duro que un padre diga eso de Yo no su diría hijo, eso no, de yo mi hijo. jamás diría de mi único hijo, no, jamás. Jamás. Pero es cierto de que era una persona con muchas dudas, Humala, lo demostró en el gobierno, y esas dudas las alentaba su esposa Nadine Heredia para poder gobernar. De hecho, Nadine Heredia era la que nombraba ministros, destituía ministros, nombraba embajadores, funcionarios públicos. La administración pública era nombrada por ella ¿Prácticamente ella directamente. te empuja a la renuncia? Ella hizo una emboscada, digamos. Qué Yo mala. cometí un error político y ella, Tuviste un error político muy grande. sí, ¿Viste el tema de Andahuasi? ¿Viste el tema de unos empresarios azucareros? ¿Te reuniste con un jefe policial? ¿Se habló de tráfico de influencias? No. Y el costo político fue muy alto. No. Tuviste que renunciar a la vicepresidencia Sí, de la sí, República sí. y se te tildó como un personaje corrupto. Los medios de comunicación de la época, la misma esposa del presidente, se encargaron de hacer leña del árbol caído. Pero la historia al final es sabia y la historia me dio la razón finalmente, porque no hubo ningún tráfico de influencias, hubo una reunión que lamentablemente yo, inexperto en ese momento, acepté que estuvieran algún familiar mío, ¿no es cierto? Tu hermano. Y esa reunión después, Eso fue en el Potao, ¿no es cierto? no, eso fue un restaurante. El Potao yo nunca fui. Y esa reunión, en la que duró, en mi caso, 30 minutos, 35 minutos, se prostituyó porque la persona, que 15 días más tarde es destituida de la policía, denuncia un tráfico de influencias, pero no de mi persona, ¿Cómo se llamaba el general? Arteta. Arteta. Pero no de mi persona, sino de un familiar cercano mío, en este caso de mi hermano. Que estuvo preso por ese cosa que tema, yo- ¿no? sí, ¿Cuánto cosa que- tiempo estuvo preso tu estuvo, hermano? Creo que 2 o 3 años. Cosa que yo niego totalmente porque yo no escuché ningún tema al respecto. Y no hubo absolutamente nada bajo la mesa, acá nadie se enriqueció, ni mucho menos. Fue una reunión, una cena bastante inocua. Entonces, cuando este tema es investigado, y por eso digo que la historia me dio la razón finalmente, por el fiscal de la Nación y por el Congreso de la República, fue archivado. O sea, el Congreso investigó y lo archivó en la Comisión Permanente. Y cuando pasó a la Fiscalía de la Nación, el doctor Peláez, que es un tipo pro, que en paz descanse, que no era tildado de oficialista ni mucho menos, José Antonio Peláez archivó Bárbaro. la causa por no encontrar ningún indicio de responsabilidad de mi parte. Y pude yo continuar con mi carrera política. Ahora, Omar, Pero esto quiero terminar, perdóname, Sí, Oscar sí. Eduardo, pero esto fue aprovechado políticamente por Nadine Heredia para empujar una renuncia 6 u 8 meses después del problema, Claro. porque lo que hace ella es extorsionarme con la votación de la bancada, ¿no es cierto? Cosa pues que es inaudita e Ella manejaba inaceptable. la bancada. Ella manejaba todo, todo el manejaba poder. la bancada, manejaba el gobierno, manejaba los hilos del poder. qué lindo país poder tener esto. Pero bueno, estas vicisitudes políticas, me imagino, ya estás cuajado, ya tienes experiencia. Sí, claro. Has sido candidato a la alcaldía con César Acuña. Y también al Congreso. Has sido y también sí has fui sido congresista. Fui congresista 2 veces. También. Has estado con Ollanta Humala. Sí. Ahora estás con Avanza País. Y Avanza País, todo indica que su candidato va a ser un periodista, va a ser Philip Butters. ¿Te sientes representado por él? Mira, yo lo conozco a Philip, es un amigo. Philip es un tipo que cree en sus convicciones personales. ¿Crees que debe ser el presidente de los Creo peruanos? que es un tipo, es que yo no sé si va a ser candidato a la presidencia. Creo que es un tipo duro en sus comentarios muchas veces, pero me gusta que las personas sean directas y que equivocadas o no hagan lo que ellos creen que se debe hacer. No creo en el doble discurso. Tú cuando me preguntas algo, yo te digo las cosas como son. Sí. A veces cosas políticamente incorrectas, yo las respondo. Sí. Porque no creo en eso de que sí, pero no voy a ver. Justo por eso te he invitado, Omar, porque Sí. eres un hombre directo. Hay políticos basura, Sí. ¿sí o no? Y Basofia y ¿No es cierto? gente de la Y de peor lo estofa, peor. sí, cómo no. Mira. Como Vizcarra, por ejemplo, por ponerte un caso, ¿no? Sí, por Que supuesto. lo considero el peor político que he visto en mi vida, ¿no? Sí, olvídate, hemos tenido más muertos con él. Un que tipo con Abimael perverso, Guzmán. mitómano y perverso, Sí. que debería ser denunciado por genocidio. Y como dijo Pedro Pablo Kuczynski, traidor.
Y traidor. Traidor, Sí, cómo no. ¿no? Un mal referente para la política. Y ahora esta política basura y estos políticos basura nos están poniendo en una situación difícil porque han dado una ley que protege al delincuente y prácticamente nos vemos desamparados. Ahora hay movilizaciones políticas, sociales, para que el Congreso cambie una ley. ¿Por qué no hay el criterio, el sentido común, como para poder dar leyes que favorezcan al pueblo y que no los perjudiquen, como está haciendo ahora? Porque lamentablemente, y acá vuelvo al tema de Vizcarra, Vizcarra terminó de destrozar a la clase política dirigente, entre otras cosas, con esta reforma política de la no reelección parlamentaria. Yo he sido presidente, como tú lo dijiste al comienzo, 2 veces de la Comisión de Constitución. Claro. Y jamás se nos hubiera ocurrido eliminar la reelección parlamentaria porque el Parlamento es una carrera política. No sé, yo no conozco ningún parlamento en que no haya reelección parlamentaria inmediata. En México hubo un periodo de que se prohibía la reelección después de 2 o 3 periodos. Ahora ha vuelto a la reelección indefinida, porque además el parlamentario no maneja presupuesto, como es el alcalde o el gobernador. Entonces, y además tiene que consensuar, es un parlamentario, es un colegiado. Entonces lo que te quiero decir es que ha sido pauperizada la clase política dirigente y el Congreso es el reflejo de ellos. Por lo tanto, no me sorprende que haya un Congreso no solamente Nobel, sino que su gran mayoría sea un Congreso horrendo, o sea, de gente, digamos, que no debería estar en el Parlamento de la República. O sea, mira, yo he sido parlamentario 2 veces y mis congresos no han sido, pues, tampoco el oráculo de Delfos, ¿no? Qué bueno. No, ni mucho menos, ni ha sido, pues, un foro romano. Pero habían referentes. Tú volteabas y veías en el APRA pues, a Del Castillo, a Mulder, o veías a Víctor Andrés García Belaúnde en Acción Popular, o Javier Bedoya, o discrepando, ¿no? A Marta Chávez en el Fujimorismo, Luz Salgado, o a Javier Descanseco en la izquierda, o Manuel Dagmer. Entonces tú decías, hay referentes. Claro. El día de hoy hay muy pocos. Bueno, te he mencionado algunos, Cabero, Tudela, William, en fin, y en otras bancas, pero son los menos. Y son los que no protegen a la población. Porque los congresistas deberían de protegernos, pero nos sentimos desprotegidos. Los mochasueldos, quería terminar con esto. Ese tema de haber sido normalizados los mochasueldos, o sea, de quitarle la mitad del sueldo a sus trabajadores, eso no sucedía antes. En mi época sucedió solamente una vez, con el congresista Michael Urtecho, que era un cuadrapléjico, lamentablemente, claro, y se lo destituyó. Claro, y que ahora está en la cárcel. En la Omar, cárcel. el público quiere hablar contigo. Dale. Tenemos comunicación. Buenas noches, adelante. Oscar de Negri, señor Chejade, ¿qué le diría a los electores que, como yo, pensamos que usted es un político interesado, convenido, al siempre participar de partidos políticos que no tienen ninguna relevancia, trayectoria y que solamente sirven para contener elementos caviares interesados? Gracias. Gracias, don Oscar de Negri. Mira, el ser interesado no es malo, ¿no? Lo que es malo es la codicia. Lo que sería malo es ser desinteresado. La persona que no le interesa lo que pase con la ciudadanía ni con la marcha del país. Y sí debemos los peruanos ser interesados por el país, por la nación, por el bienestar social. En el caso de este partido, que para mí recién estoy ingresando para hacer vida partidaria como Avanza País, entiendo que no es un partido ni caviar, ni de izquierda, ni rojo, no estaría en un partido así. Y mi ingreso a la política es para hacer vida partidaria y para empujar el carro del país. Si mañana más tarde soy o no senador, o soy o no diputado, me da exactamente igual. ¿Qué es lo que quiere ser, senador, diputado? Mira, yo promoví, y fue una de mis banderas de batalla, la bicameralidad. O sea, había que regresar al Senado de la República. Si en algún momento postulo al Congreso, no sé si el 26, el 31, o de repente no lo hago nunca, me gustaría el Senado, evidentemente, porque yo he sido congresista, que es la Cámara Única, que es como decir la Cámara de Diputados. Me gustaría la Cámara Reflexiva, la Cámara del Senado. Pero eso para mí es lo de menos en este momento. ¿Y por qué no estoy ingresando a un partido político en este minuto para el interés de ser congresista de la República. Claro. Si soy, bendito sea Dios. Y si no soy, seguiré luchando por mi patria. Desearte suerte.
Gracias. Este Eduardo. partido de Avanza País, en definitiva, parece que su candidato es Philip Butters. Bueno, tú has estado ahí, ¿no? Yo he estado ahí. Yo he sido secretario general nacional de Avanza País. Yo he sido el vocero oficial del partido. Así es. Y antes de venir a la televisión, yo he renunciado a ese partido. Entonces conozco el monstruo por dentro. Solamente quiero quedarme con una figura. Dale. ¿Te imaginas al representante de tu partido, Philip Butters, con la banda presidencial? ¿Eso es lo que quisieras para tu país? Si en, Sí, las, no. si en las internas es aclamado y votado para tener ese alto encargo, yo lo apoyaría, no tengo ningún problema. Lo conozco a Philip, sé de sus méritos, sé de su pujanza, sé que es una persona directa, no tiene tachas, que yo sepa, no tiene pues denuncias, ni mucho menos. Así que lo apoyaremos, ¿no? Pero eso se verá más adelante, ¿no? Veamos, el público se ha entusiasmado contigo. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches al programa, señor Oscar Eduardo. Mi nombre es Juan Cancio, soy de la provincia de Cotama, Apurímac. Quiero preguntar al doctor Omar Chejade, ¿cuál es su opinión de la situación actual del proyecto minero Las Bambas, asentado en la provincia de Cotama, Apurímac? Y a la vez, ¿cuál es su opinión que nuestra provincia de Cotama continúa y sigue en índices negativos de extrema pobreza, desnutrición infantil, anemia y otros temas? Muchísimas gracias, saludos. Gracias, buenas noches. Mira, yo siempre apoyaré a la minería, o sea, en todos sus aspectos. Acá hay gente nefasta en el país que simple y llanamente quiere bloquear todos los proyectos mineros, los famosos antimineros. Claro. Las Mirtas Vázquez, las Verónicas Mendozas, la gente El cura ligada al Arana. terrorismo, el cura Arana. Por ejemplo, en la época de Humala, apoyamos nosotros Conga, y al final por tibiezas Conga no fue, ¿no es cierto? Igual Tía María, Claro. igual Las Bambas, Claro. porque es como, a ver, Oscar Eduardo, es como que si tú Argentina, que es uno de los primeros productores de carne vacuno en el mundo, Claro. prohíbas de que se importe carne vacuna, ¿no es cierto? Entonces te estás yendo contra la producción principal de un país, o que Venezuela se le extirpe Le disparas a el los petróleo. Es una barbaridad. El 40 o 45% de la actividad productiva en el país es minera. Entonces no podemos ir en contra de la minería, que es lo que sostiene el país. Si estamos en piloto automático y si hay una de las monedas más estables de América Latina, creo que es la segunda, el sol peruano, aparte de la gran gestión de Julio Velarde en el BCR, y que el BCR sea autónomo e independiente, no como era con la anterior constitución, es porque tenemos metales, porque la actividad minera es muy importante en el mundo, y porque el Perú produce metales como el oro, la plata, el zinc, y los precios de los metales se han disparado, como el oro, que se ha doblado en su precio. Está en 2.600 aproximadamente. Suerte. Oscar Eduardo, gracias por la Querido invitación. Omar, un placer, un Encantadísimo, gusto, un honor encantadísimo, y gracias. bienvenido. Vamos a seguir conversando porque esto recién empieza. Estamos calentando. Te felicito y bendiciones por tu programa. Muchísimas Te veo gracias. con mucho Igualmente, muy amable, muy cariño. gentil. Nuestra intención es justamente acercar a ustedes, los políticos, a la población y que sepan qué es lo que están proponiendo para que puedan ser elegidos. Reiteraba Oscar Eduardo, bendiciones. invitación a que estés Encantado, con y cuando nosotros esté y en tu cuando programa. regresemos estamos con Carla García, la hija de Alan García. Conéctese con nosotros. Esto es Franco y Bravo. No cambie de canal. Ahorita venimos. Estoy con Carla García Buscaglia. Carla Jimena García Buscaglia es una nueva política, si se quiere. Es escritora, comunicadora y productora audiovisual. Ella es hija del 2 veces presidente de nuestro país, Alan García Pérez. Fue columnista del diario La República y luego se dedicó a conducir diversos espacios políticos en radio y televisión. A los 17 años, a causa del autogolpe de 1992, viajó a Chile, donde estudió en la Universidad de Chile y donde también se dedicó a la escritura de poesías. También cursó estudios en España en temas de igualdad y cohesión social. Está considerada como una líder digital sobre empoderamiento femenino. Y para mí es un gusto y un placer tenerla en mi programa. ¿Cómo Buenas estás, noches, Carla? Qué Oscar gusto, qué Eduardo. alegría. Me encanta Encantado de estar aquí. conocerte para mí. Muchísimas Un gusto, gracias. un Yo, placer. desde que vi el programa y escuché a Justo Betancourt en la canción Pa' Bravo Yo, dije, yo tengo que ir a ese programa, porque Pa' Brava yo. Sí, aunque el bravo soy yo. Entonces estamos entre un par de bravos. Sí. Carla, verdaderamente para mí un gusto. Te contaba fuera de cámaras, tuve la suerte, el placer y el honor de ser amigo de tu padre.
Y para mí me dolió muchísimo hasta el día de hoy. No acepto la muerte de Alan García. ¿Por qué se fue? Bueno, a mí me cuesta mucho hablar del tema, pero es una decisión que él tomó porque él decía, y tú que lo conociste cuando estaba vivo, él decía al presidente no se le enmarroca, al presidente no se le maltrata, al presidente, porque estás hablando de la institución de la presidencia. Y él tenía un concepto de dignidad bastante grande y él no se iba a dejar vapulear y sacar con un chaleco siendo ridiculizado como muchas otras pobres personas que han visto, como decía él, su existencia pasar, ¿no? Con los chalecos y las rejas. Él tomó una decisión que para mí es sumamente dolorosa hasta el día de hoy. Yo todos los días de mi vida extraño a Alan García. Los peruanos también, Sí. pero creo que como hija en esto me voy a dar el lugar que me merezco y yo lo extraño más que nadie. Y nada me haría más feliz que estuviera vivo y estoy segura de que no solamente el país estaría bastante mejor de lo que está, sino que además yo y mis 5 hermanos seríamos los hijos más felices del mundo y sus 6 nietos serían los nietos más felices del mundo. Me imagino, Alan está vivo. En los corazones de sus compañeros y en sus 152.000 obras, sin duda. Qué bueno. Sí. Porque hay una leyenda urbana. Mm, Lo han visto en Suiza, está en Sí. París, está en Suecia, está en Estocolmo. Pero tu padre ya no está. No está, lamentablemente. En algún momento yo le comenté a Beto Ortiz que si alguien pudiera traerme a Alan García vivo, cosa que sería un milagro, que solamente el La santo inteligencia Dios y artificial. Jesucristo. Mira, me voy a poner más allá de Elon Musk y de Gates y demás genios de la inteligencia artificial, me voy a poner más como una ciudadana de fe. Y a mí me encantaría verlo así, si fuera un minuto, le entregaría a la persona que me lo muestre todo lo que tengo Claro, y todo me lo que imagino. vaya a tener el resto de mi vida. Me Realmente es en lo que yo invertiría todo. Un minuto más con mi papá, un minuto más. Tuviste un padre excepcional. Me imagino que en el colegio eras la niña diferente. En el Villa María eras la hija del presidente. Sí, siempre fui un poco la niña diferente. Sabes que me ha encantado verte llegar con tu poncho porque en algún momento hizo el programa y tú con tu poncho haces alusión a tu papá y dices el poncho de mi papá. De mi padre. Y yo a la gente que valora y que ama a sus padres, no importa de qué partido sean, cuál sea su orientación política, qué piensan en la vida, pero si tú amas a tu padre y tienes eso que los orientales llaman piedad filial, amor por tu padre, eres una persona que está de mi lado. Entonces, hablando nuevamente del poncho, yo siempre fui rara porque a mí mi mamá me mandaba con poncho al colegio Villa María, donde todo el mundo tenía pues la chopa del colegio, el no sé qué. Siempre fui un poco una niña especial, supongo que porque criada entre adultos y con temas de adultos, ¿no? O sea, mis papás se divorciaron, se separaron cuando yo era muy chiquita, vivía con mis abuelos, hacía el crucigrama, hacía tal cosa, cosas de grandes. Claro, claro. Y no tenía más hermanitos porque mi mamá solamente me tenía a Claro, mí. Claro. Entonces, ¿A qué y edad se casó luego, tu papá con Carla Buscaglia? en el 73, eso significa que ella tenía 23 y él 24. Oh, chiquillos se casó. Sí, súper chibolos. Y habían estado juntos 6 años enamorados. No, mira, Sí, sí, qué, sí. qué bonita relación. Duraron más como enamorados que como esposos, pero bueno, suele suceder. Pero el amor prosperó y tú eres fruto del amor. Fruto del recontramor hasta el Lindo. fin de los días, por lo menos de mi papá. Y pensaba hoy día que yo nunca tengo la oportunidad de agradecerle a mi mamá todas las cosas que ella ha hecho por mí. Me imagino. Porque la figura de mi papá era tan grande que cuando él estaba vivo me dedicaba enteramente a seguirle los pasos, a ver qué necesitaba. Y quiero aprovechar las cámaras para decirle a mi mamá que yo la adoro y que es lo más grande que tengo y que lo que soy es por producto de ella en cierto porcentaje. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno dar reconocimiento a los padres. Cuando hablabas de mi poncho, por ejemplo, no es otra cosa que identidad. Sí, Es nuestra identidad. por supuesto. Acá nos chupamos de usar el poncho, nos avergonzamos de ser cholos. Nos chupamos de todo, Oscar Eduardo. Muy Nos chupamos pacatos. de opinar, tenemos miedo de decir lo que realmente pensamos, tenemos miedo de salirnos del molde, tenemos miedo de Claro. ser distintos. Y yo creo que, por ejemplo, tú eres un ejemplo de ser distinto. Te acabo de ver darle con un palo a Omar Chejada y yo pensé que tenía que venir acá con una camilla para sacarlo al pobre Omar. Y Pero no le he dado con palo. Pero- Este es un programa franco y bravo, mi sí, querida amiga. bravazo, déjame decirte, bravazo. Pero lo que pasa es de que buscamos que yo no me pulo, yo busco hablar como el hombre y la mujer de la calle. Lo que pasa es que cuando tenemos a políticos como tú,
uno se pule, las mejores palabritas, uy, cosas La lección de historia, la ¿no es lección de cierto? historia. Pero ¿no es mejor hablar como patas, hablar como Por amigos supuesto. y que la gente conozca el verdadero perfil del entrevistado, ¿no? Y en lo coloquial y en lo del día a día no pierdes tu elegancia, no pierdes tu forma de ser, claro. ¿no? Entonces, sí, yo aprecio mucho más a la gente que es honesta con las cosas que dice y hace que a la gente que está adentro de un parámetro, dentro de un molde, ¿no? Hay que salir del molde urgentemente. El Así. molde no nos ha llevado a ningún lado. Y no nos va a llevar. El público nos está llamando, pero vuelvo a repetir, no me escriban, por favor, graben sus preguntas. Da la cara y pregunta. ¿Quieres preguntarle a Carla García? Aquí está, directamente, al 980-314-700. No escriban, manden su video. 980-314-700. Qué bueno. Está muy bien. ¿Por qué te fuiste de la tele? ¿O te A ver, fueron? No, no me fueron, eso sí. Lo que sucedió fue que cuando entré a Políticas fue un proyecto que presentamos a Willax y ellos tuvieron, le agradezco enormemente a Erasmo Wong la oportunidad. Este proyecto funcionó muy bien durante 3 años y en un momento yo supe, porque en los canales de televisión también hay conventillos, pues todo el mundo cuenta, todo el mundo escucha, y supe que ellos estaban muy preocupados por mi militancia en el partido, cosa que yo jamás he negado. Yo solamente he militado en el partido aprista y moriré siendo aprista. Entonces, ¿cuál es Supongo que en el momento en que entré a Políticas, servía un poco más en tema de apuntalar la campaña de Keiko, campaña que yo estaba apoyando porque frente a Pedro Castillo hubiera apoyado ¿Has dado una al frase? Panetón. Perdóname que te interrumpa, has dado una frase. Yo moriré siendo aprista. ¿Sabes a quién le oí eso? ¿A quién? A tu bisabuela. A mi abuela Celia. No, la ¿A cuál? mamá de Celia, en Combapata, en Sicuani. De verdad. Llegamos con tu padre a la semana de haber sido elegido presidente del año 85 e instaló el gobierno en el Palacio del Almirante, en la Cuesta del Almirante. en Claro Cusco. que sí, Ahí fue- obviamente, ahí- a media cuadra de la Exacto, plaza. de la Plaza de Armas. Sí, Ahí claro. fue la sede de gobierno. Pero llegamos a Puno y de ahí fuimos en tren y en La Raya, en Sicuani, Ajá. subimos hacia Combapata y ahí vivía la mamá de la mamá de Alan, o sea, tu Mira, bisabuela. mi abuela Celia Rojas. Celia Rojas. Sí, claro. Celia Rojas, La exacto. mamá Chela. La mamá Chela. Y Alan tuvo una deferencia muy especial con 2 periodistas, solo Mario Guimarães y yo, porque entramos, porque él dijo, esta es mi casa, nadie entra. Oscar Eduardo, Mario, ustedes sí. Uy, y porque importante, teníamos ¿ah? teníamos una relación muy especial con Alan, porque además era un hombre joven, era un hombre vital. Claro. Era un, Además simpático, era un chico de ¿no? 35 años, menor que tú. Sí, que mucho llegó a ser menor que presidente yo. de la República. Es increíble, ¿no? Increíble. Una historia- Y es el mejor orador que he oído en mi vida. Por esta profesión he podido viajar y he podido oír muchos. He oído a Fidel Castro, he oído a Julia María Sanguinetti, pero tu padre, de quitarse el sombrero, Un le gran- ganó a Víctor Raúl. Yo no los compararía de ninguna manera porque son padre e hijo. Entonces, nunca hay que comparar a Víctor Raúl y a Aya, que es la luz que guía a todos. Claro. Pero, Ustedes no, pero que son apristas, yo sí puedo. tú en el fondo Yo eres sí me doy las aprista. licencias. Tú en el fondo vas a terminar siendo compañero. He traído la ficha para que la firme. No te voy a poner en problemas. Tengo genética aprista, pero Por no. supuesto. Pero lo que yo te quería decir es que Alan era un gran orador, pero porque era un gran pensador, ¿ya? Y entonces a veces se le limita a ser una persona que hablaba bonito. Y él era una persona que pensaba bonito, que hacía bonito. Entonces, yo siempre quiero recordarle al país y al partido que Alan García nos dejó 27 libros. No conozco un presidente por acá, quizás hubo uno en Estados Unidos que es Theodore Roosevelt, que escribió 32. Alan García nos dejó 27 libros, más otro tipo de publicaciones y tal. Entonces tenía una producción intelectual gigante. Muy No grande. dejaba de pensar. Por supuesto, por ejemplo, cuando tu padre escribe El Rey de la Baraja, Pizarro. de Pizarro, me fascinó porque después de Porras Barrenechea, es tu padre el que más estudia a Pizarro, ¿no? Y que lo cataloga como el gran político de todos los tiempos. Entonces, encontrar un Alan García, escritor, intelectual, no Músico. solamente político, músico, Músico. Te Y con- bueno, un poco bailarín, ya Carla, te sabes. contaste. Yo tengo un primo hermano, Arturo Sibirichi, Ajá. pianista, que se hizo muy amigo de tu papá porque él tocaba para tu padre. Entonces, tu papá, yo trabajaba en Canal 7, Ajá. yo conducía los noticieros del 7, y tu padre, siendo presidente, me llamaba y me decía, Oscar Eduardo, con Sibirichi te espero en Trujillo, te vas a Cusco, te vas acá, te vas allá, e íbamos para cantar.
Cantar. Porque cantaba lindísimo tu padre. Y Le tocaba encantaba piano, la tocaba música. guitarra. Yo creo que si él no hubiera sido político, hubiera Claro, sido un que- gran cantante. Sí. Un gran cantante. Yo Entonces, también me me llamo llamo Perú. Perú. ¿No? Qué linda lindo, canción. además con un feeling increíble. Y recordar, por ejemplo, siempre que están señalando, hace un rato que hablabas con Omar, que decían, mira que Toledo llegó del Ande y no sé qué y tal. Oye, Alan García era el hijo de un preso. De un preso político. Mi abuelo estuvo años clandestino, exiliado y preso por un partido en el cual él creía y del cual no aspiraba absolutamente nada más que el partido llegara al poder. Carlos ¿Ya? García Roncero. Carlos García Roncero. Y cuando cerraron el Sexto, tu padre quiso quedarse con la reja de la celda de tu abuelo, pero por pudor no se quedó con él. Posiblemente la escena del cierre del Sexto sea una de las escenas más emotivas que tengo, que no la recuerdo porque yo no estuve ahí, estaba chica, y bueno, no nos llevaron obviamente al penal, pero ver a mi papá agarrado del brazo de su padre, que había estado injustamente preso por persecución política, por el miedo que mucha gente le tuvo y que todavía le sigue teniendo el APRA. A mí me impacta cuando veo esa foto, sale mi abuela atrás y sale mi papá agarrando a su papá anciano. Además, un hombre que no lloriqueaba, no se quejaba, no iba por ahí contándole a uno las penurias que pasó en el penal, o que pasó en el exilio, o que pasó cuando volvió al Perú en un bote de uvas con Armando adentro de una caja, los dos. Dos personas gigantescas metidas adentro de una caja. Sí. Ese es el político. El político es el que Claro. no está lloriqueando ni se queja. El político es el que ve hacia adelante. Tu abuelo no solamente estuvo en el Sexto, también estuvo en el Panóptico. Sí, por también estuvo en supuesto. el Frontón. Y estuvo en la misma celda que mi abuelo. Mi abuelo fue secretario general de Defensa del Partido Aprista. Y compartió 4 años de celda con tu abuelo, en la misma celda. De apellido Holguín. Holguín. Mi abuelo era Arístides Holguín Uriona, que le decían el general Suárez, que era su nombre de batalla. Era el violentista del APRA de los Ya. años 30. Era el búfalo, el verdadero búfalo, ¿no? Pero tenía muy, muy buena relación con tu padre y tu padre siempre evocaba ello, ¿no? Que mi abuelo estuvo en la misma celda que tu abuelo. ¿Quién tiene las cenizas de tu papá? Las cenizas de mi papá las tiene su pareja, Roxanne Chisman, y Federico. Y ahora tú estás en política. Yo estoy en política, sí. ¿Y Federico? Fede tiene 19 años, está estudiando ¿Dónde? su carrera en Miami. ¿Qué estudia? Economía, No, acá. pero no sé porque siento que estoy spoileando, como dicen, claro, que lo diga él, ¿no? Pero está estudiando, es un chico brillante. Mi hermano es, realmente creo que mi papá lo hizo muy bien. Y Como a es, ti, un como a chico, ti, es un chico mujer hermosa. brillante, guapísimo, maravilloso, fuerte. A pesar de que mi papá se fue cuando él tenía 14 años, estuve escuchando todo el rato lo que mi papá nos decía. Hablando de Pizarro, que dijiste hace un rato sobre Pizarro, el rey de la baraja, que es un libro que releva la figura de Francisco Pizarro, Sí. que ha sido injustamente, no sé, analizado en la historia. Y yo creo que un hombre injustamente analizado en la historia escribió ese libro, Alan García, Oh, sobre qué Francisco buena. Pizarro. ¿Ya? Entonces, para este libro, en algún momento estuvimos en Madrid y un día nos sube un carrito y obviamente yo iba detrás de él. Estamos hablando de un carrito mini, y yo así con las rodillas, porque obviamente este señor tenía que tirarse para atrás para entrar en el carro. Nos fuimos a conocer Trujillo de Extremadura, el pueblo donde nació Pizarro. Fuimos un poco más allá a Cáceres. En Cáceres, todo esto en auto, ¿no? En Cáceres conocimos donde nació Hernando de Soto, no el tuyo, sino No, el nunca ha sido conquistador. Nunca ha sido mío. Bueno. Sí lo llevamos como candidato a la presidencia, pero no. Los lugares nunca donde sí. nació el virrey Toledo. Estuvimos en un montón de sitios, entonces él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y se molestaba cuando yo, por decir, por el espejo miraba y estaba en el celular ya. Decía, no puede ser que ninguno de mis hijos me escuche. Estoy perdiendo el tiempo contándoles la historia del mundo y no sé qué. Y resulta que con los años, cada vez que me reúno con Federico, me doy cuenta de que no solamente yo también estaba escuchando, sino que Fede prestó atención a todo lo que dijo mi papá. O sea, absorbió todo lo que pudo de mi papá, como si en el fondo el chico supiera. Porque a veces sabes que tomamos por sentado a los padres y dicen, Sí. "Nah". ¿Tú crees que Federico Dantón tiene futuro político? Sin duda, Sí. sin duda, pero yo quiero que él tenga la vida que él quiere tener. Y no quiero que él se sienta con la obligación de echarse el partido al hombro.
es muy complicada la política. Y la política nos ha quitado mucho. Claro. Y es muy kamikaze. Mira, y tendría uno que hacer nos ha demasiada quitado Alan terapia. García. Mira, y uno nos ha- tendría que hacer demasiada terapia para preguntarse qué estás haciendo en política después de todo lo que te ha pasado. Y eso, ¿qué estás haciendo en política después de todo lo que te ha pasado? ¿Por qué quieres estar en política? ¿Por qué quieres ser la candidata de tu partido? el Porque APRA? siento que el Perú puede cambiar para bien. Porque ¿Tú estoy crees segura- que tienes el nivel para ser presidente de la República? ¿Tienes los estudios? Te lo pregunto con mucho Sí, respeto. sí, sí, no, con No me todo. abras los ojos así. No, a lo que voy es que se dice mucho lo de la presidencia, pero yo acabo de llegar al partido y acabo de llegar hace 4 años a la política y estoy haciendo política activa hace 4 años. Si mi partido decide que yo acompañe a alguien en la plancha, iré en la plancha. Si mi partido decide que yo vaya de senadora, iré de senadora. Yo soy un peón del APRA, Qué bien. como lo fueron los que me precedieron. Entonces yo voy a estar donde tenga que estar. Y si me dices, ¿tú estás preparado o no? Me parece bien que me lo preguntes. Te he comentado que estoy estudiando una maestría en dirección de la gestión pública. No. Hago todo lo ¿Dónde que estás puedo estudiando eso? en la Universidad de La Rioja, UNIR. Claro, te he visto en España. Vas y Sí, sí, vienes, sí. ¿no? Permanentemente. Sí, y estoy aprendiendo todo lo que puedo. Además, me reúno con todos los gremios, con todos los grupos que puedo. O sea, quieres ser presidente, Carla. En algún momento de mi vida, por supuesto. ¿Y tu papá te vio presidenta? Ay, a ver, cuando él estaba vivo, y esto es algo... Perdóname, Sí. vuelvo con esa respuesta Ya, después espérate. del público. Ya, genial. ¿Ok? Buenas noches. Adelante, soy Oscar Eduardo Bravo, le escucho. Pregunta para la señora Carla, es lo siguiente. El partido aprista, ¿qué debe hacer en Apurímac y en el sur del Perú, donde no tiene mucha aceptación, no tiene mucha incidencia, a pesar de que el presidente García, que en paz descanse, dejó grandes obras para el Perú? Pero en el sur del Perú, en los lugares más lejanos, está muy ausente el APRA. Muchísimas gracias. Gracias. Reiterados saludos. Gracias. A tu papá no le gustaba que no haber ganado nunca en Puno. Era una de las cosas que más le molestaba. El sur es rojo. Nosotros ganamos el Puno en el 2006. Y fue el motivo por el cual ganamos el Perú. Claro. Un momentito, nosotros ganamos en Puno razón. en el 2006. Bueno, pero el Cusco y el sur del Perú es rojo. No es aprista. A ver, el Perú, y agradezco muchísimo al señor que ha mandado la pregunta, le mando todos mis abrazos. El Perú ha sido dividido por una especie de muro invisible, casi como el muro invisible de Trump, ¿no? Perú O sea, del nos norte, Perú divide. del sur. Exactamente, Corea. exactamente. Al final de todas las elecciones vemos un bloque de un color y un bloque de otro color. Sucede que quizás no se ha sabido llegar realmente, el Estado no está en ningún lado. Peor en estos últimos tiempos, ¿no? El señor que me dice que en Apurímac no se ve el APRA, no se ve la institucionalidad del país en el sur del Perú, porque sencillamente los políticos tienen miedo de ir. La última vez que ha ido esta señora, a Puno ni hablemos, pero cuando se ha ido a Ayacucho no la han mechoneado, Le han jalado los significa pelos que a no la hay presidenta. ningún nivel... Si no se ve en el interior del país, no se ve en la capital. Pero ¿por No qué el sé. Estado no está llegando con obras? ¿Por qué no estamos llegando con carreteras? ¿Por qué el beneficio, por ejemplo, que vamos a Por tener nuestra ahorita? culpa, Carla querida, por haber votado por estos dirigentes que están en el Estado. No quiero que se me Sí, escape sí. quiero que se me escape la respuesta tuya. ¿Tu papá te vio presidenta? No, mi papá sí me vio como su hija política. Federico era muy chico, ojo, o sea, no está en la terna de Federico, Ya. pero sí me vio como política porque él decía que yo sabía comunicar bien. Es que eres Y comunicadora, decía... ¿no? ¿Y sé qué te dijo? sé ¿Que ibas tú, a ser diputada, senadora? ¿Que ibas a ser ministra, pero no presidenta? ¿Hubo algún Pero vaticinio es que de quiero él? explicarte una cosa. Cuando mi papá estaba vivo, el APRA tenía el García que tenía que tener. Y la verdad es que ninguno de mis hermanos ni yo tratamos de pertenecer al mundo de la política porque cuando las familias se meten es un desastre. Entonces, a mí a veces algunos compañeros me dicen, has sido hija de Alan García toda la vida, pero no fuiste aprista los primeros 45 años, porque Alan García estaba vivo y Alan García jamás hubiera metido a su familia en la política.
¿Por qué? Porque luego tienes Santa Brumala queriendo fusilar al hermano. Luego tienes, acaban de decir, Nadine metida gobernando. ¿Cómo se llama? El gobierno conyugal, la reelección conyugal. Tu papá les dijo, pues, a doña la Elian, pareja presidencial. A doña Elian insultando a todo el mundo. Entonces, lo mejor que un político puede hacer es mantener a su familia fuera de la política el tiempo que él está en el poder o en la aspiración del poder. Es lo mejor que puede hacer. Señores, ya ahí se han olvidado Lilia Paredes, pero tenían la puerta del costado de Palacio que recibían las entradas y el niño, que no lo voy a mencionar porque era menor de edad, manejaba los carros de el amigo de Philip, de Samir Villaverde. ¿O no era así? Ya, entonces, lo mejor que puede hacer uno es salirse de la política cuando hay una persona que está en política y que tú podrías generarle un problema. Motivos por los cuales no estaba militando en mi partido antes, porque estaba vivo Alan García y él era el sol del APRA. ¿Por qué los peruanos tendrían que elegir a Carla García para presidente? Porque tengo todas las ganas del mundo, tengo todo el ímpetu del mundo, estoy segura. ¿Para hacer qué? Conozco, ¿Qué quieres hacer? cambiar la política ¿Cómo? hacia una mejor representatividad. ¿No es utópico? No, no lo es. ¿Cómo lo lograrías? Bueno, para empezar, si voy al Congreso, cambiando desde dentro del Congreso. O sea, lo que vemos ahorita, que a todos nos molesta y que estamos todo el rato pensando cuáles son los que nos gustan y cuáles no, yo todavía creo que tengo un 10% de congresistas que considero que no son malos. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu partido? Porque la vieja guardia... Pero no te he dicho qué voy a hacer en el Congreso, pues. Es que yo pregunto así. Pues, Ya, dale. Pues, suelta. A ver, ¿qué vas a no, hacer? pues cambiar la representatividad. Entonces se acaban las gollerías. No es posible que cada vez que entre una mesa directiva cambien a todos. Por ejemplo, es una mesa de empleos, es una bolsa de trabajo. Ya. No puede ser así. No puede ser que se ausenten de las votaciones que les da la gana. No debería existir el voto por abstención. La vida real no es así. Entonces se acaban ya que las nuevas comisiones, que no... Es una bolsa de trabajo de los amigos de los congresistas, lamentablemente. La gente tiene que sentir que los congresistas también están chambeando y no que son los únicos vivazos que siguen en virtual. ¿Cómo es posible eso, dime? Claro, Para una persona que tiene que salir a la calle y que posiblemente le mete un balazo un extorsionador. Claro. Los congresistas desde su casa, en la compu. Algunos desde la playa, con perdón. ¿Qué cosas harías para que cambie el Perú? Eso, mejorar la representatividad. Ya, Segundo. Eso en el Congreso y en el Ejecutivo. ¿Alguna reforma importante? Por supuesto, ¿Cuál? la modernización del Estado en todos los Ok, casos. Un gobierno digital. Un gobierno digital Un gobierno porque es electrónico. transparente, porque genera confianza y Lo porque cual va a además matar a mucho burócrata. personal de la sí. administración pública que Un no sirve para gobierno nada. más pequeño, un gobierno más pequeño, sin duda. Pero cuando decimos modernización del Estado y gobierno digital, la gente piensa, ay, si ya tenemos no sé qué, yo saqué mi ficha. Claro. No, señores, tú vas a sentar una denuncia a la comisaría, ¿ya? Y no tienen computadora ni internet. Entonces, ¿qué pasa? Escribes en este papel la denuncia, me violaron, y cuando te vas llega alguien, da un centavo y desaparece el papel. Claro. Esto no va a desaparecer cuando todo entre inmediatamente un aparato que se entremezcla. Y los chistes de los fiscales y de los jueces, porque la reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía tiene que ir, se van a acabar cuando todo esté transparentado. Qué bueno. El público quiere hablar contigo, Carla. Me hable el Caray, público. estás causando un rating bárbaro. ¿Has visto? Bárbaro. Adelante. Saludos a mis compañeros. Buenas noches. Aló. Noches. Mi pregunta es, ¿cuál es tu experiencia a lo largo de tu trayectoria profesional que tú consideras que respalda las ganas y si en algún momento llegas a ocupar el cargo de presidenta, como lo que has mencionado, u otro cargo público? Muchas gracias. te están lanzando de Muchas gracias. presidenta. Disclaimer, yo no he dicho que voy a ser presidenta. Repito 100.000 veces que yo vengo de un partido que es democrático dentro del partido. Entonces, Pero yo eres precandidata. no soy precandidata a la presidencia. Todavía no se han formado las posibles planchas Bueno, que pero vayan a quieres ir ser una presidenta. interna. En la vida también quiero ser una gran pianista, ¿sabes? Y todavía no empiezo a tocar piano. Entonces, claro, entonces ya esencialmente, ya, pero el tema es que el partido tiene internas, pero bueno, respondiendo a la pregunta de la señorita, no solamente he participado ya en bastantes campañas políticas, a saber 1985, 2001, 2006, 2016, y bueno, la última que no terminamos porque realmente el Jurado Nacional de Elecciones nos impidió
la inscripción, lamentablemente perdiendo la inscripción en la APRA, pero gracias a Dios la recuperamos, sino que además he trabajado durante muchos años en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín. San Martín, claro. Claro, yo era la jefa de Relaciones Interinstitucionales. ¿Y veías los temas de vocación profesional de los jóvenes también? Antes de eso, ¿No es cierto? cuando yo entré a la San Martín, entré a dictar charlas de orientación vocacional en los colegios y en las ferias. Y eso, ¿sabes qué? Era como Drácula, porque uno cuando para con chibolos Claro. no envejece. Me sentí una especie de... Y justamente para los chibolos, ¿cuántos tatuajes tienes? No los tengo contados, pero debo tener 6. ¿Por qué te tatúas? Porque me gusta, me parece decorativo, me parece simbólico. Mira, acá tengo una paloma, que es una paloma que me la tatué después de que mi papá falleció, porque él tenía una palomita que lo iba a visitar a la casa. Y cuando él murió y entré a la casa, estaba la paloma buscándolo en el baño dentro de la casa. Oh, qué loco. Y es una palomita que tiene una cartita con una estrella. Mira, qué bacán, qué buen detalle, qué lindo detalle, qué poético. Sí, la palomita me entrega la carta de la APRA. Qué lindo. Sí. Tal vez eres la carta ganadora. Quiero ser la carta que haga que el partido perdure 100 años más. Qué bonito. O sea, yo sí, el día que me vaya a la tumba, ojalá que sea dentro de mucho, quisiera sentir que colaboré con mi partido y que me reciban del otro lado mis abuelos y mi papá diciendo, todo bien contigo. bueno. Sí, Queloide. me encantaría. Queloide. Queloide. Sí. Fue tu Mi blog libro de poesía. y mi libro, sí. Yo empecé escribiendo... ¿Por qué queloide? ¿Eres queloide? ¿Por qué tengo piel queloide? ¿Ah, sí? Claro, mira. sí, tengo piel queloide, entonces alguna vez he tenido un accidente y tenía de chico una cicatriz bastante visible, entonces todo el mundo preguntaba y yo decía queloide, queloide, y al final quedé como queloide. Queloide es mi personaje del blog y Esquina Baja fue la que escribió durante muchos años en La República la columna. Carla, me ha quedado chico el tiempo para poder hablar contigo. Me ha ¿Ves? encantado sobremanera y te invito públicamente a conversar nuevamente. ¿Sabes qué? Eres una gran comunicadora, tienes una linda sonrisa, tienes la sonrisa de tu padre. Veo que ahí está la mano de Jesús Ochoa. Jesús Ochoa, mi gran amigo, mi asesor, mi No, un compañero, capo, que lindo, también lindo. fue odontólogo de tu papá. Yo se lo presenté. Ah, mira. Esa fui yo. Él fue el que entró a la Embajada de Uruguay, ¿no es cierto? Cuando tu papá estuvo Esa- en Metamemorias, lo dice Sí, tu padre, ¿no? que se tuvo que hacer una operación y sacarse una muela. Claro, claro, claro. Sí, Qué y alucinante. 3, 4 días antes yo también me tuve que sacar una muela, así que Jesús es Jesús es un capo. un ángel, sí, además un Un gran ser señor, un gran maravilloso. amigo. Carla querida, estoy feliz de haber conversado Me contigo. vas a volver a invitar. Estás invitada. Siempre, mañana Cuando- vengo. cuando quiera. Se sienta Chejada y lo empujo a pararse. Vamos a conversar más seguido, Ajá. ¿ok? Te invito a que conversemos. Es necesario que te acerques a la gente joven. Es necesario que te conozca todo el país, porque todos te conocen como la hija del presidente, pero tus preceptos, tus fundamentos políticos son los que queremos dar a conocer. Siempre voy a ser la hija de Alan. Sí. Y siempre voy a estar orgullosa y orgullosa de mi gran partido. El APRA puede porque el APRA sabe. Y el APRA nunca muere. El APRA nunca muere. Gracias, Oscar Carla, Eduardo. querida, muchísimas Bravo tú. gracias. Yo feliz de estar contigo. Muchísimas Y gracias. amigos, hasta viejitos. Perfecto. ¿Ok? Te mando Siempre- los libros que te dije. Por favor, y este es tu programa. Bienvenido y gracias. quiero hacer muchísimos más programas y quiero que hagas televisión y estoy seguro que vamos a conversar. de ello. Muchísimas gracias. Encantado, señoras y señores. Ha sido Carla García, la hija del expresidente de la República y sí, precandidata a la presidencia del Partido Aprista Peruano. Soy Oscar Eduardo Bravo, les agradezco vuestra sintonía y estoy mañana nuevamente de 8 a 9 a través de ATV+. Gracias, Carla. Muchísimas gracias. Te paso.